Hay etapas en la vida en las que todo parece quedarse quieto sin previo aviso. No hay un anuncio, ni un momento claro en que lo notes, pero lo sientes. Las conversaciones que antes eran parte del día se vuelven esporádicas. Los mensajes llegan con menos frecuencia. Las llamadas se hacen raras y de pronto, sin darte cuenta, estás mirando el teléfono esperando algo que ya no llega. Es como si alguien bajara lentamente el volumen de una canción que antes te acompañaba siempre. Lo primero que hace la mente es buscar culpables. ¿Habré dicho algo? ¿Estaré fallando en algo? Nos enseñaron a interpretar el silencio como desprecio, como si la ausencia del otro fuera una señal de que valemos menos. Pero si uno se atreve a no reaccionar de inmediato, si deja que la ansiedad baje un poco, aparece algo distinto. Una calma que no explica, pero que muestra. No es una respuesta lógica, es una claridad silenciosa que te invita a mirar sin juicio. He aprendido que muchas veces no es el mundo el que se aleja de ti. Eres tú quien empieza a caminar en otra dirección, aunque no lo notes. Lo he visto incontables veces. Gente que sin buscarlo empieza a cambiar su frecuencia interior. Personas que descubren que ya no tienen paciencia para lo superficial, ni energía para lo que no tiene alma. No se trata de creerse superior, sino de haber entendido que no todo lo que brilla alimenta. Y cuando eso sucede, la vida se acomoda sola. Sin peleas, sin explicaciones, sin grandes rupturas. Simplemente lo que ya no vibra contigo se desvanece. A veces duele, claro. Estamos acostumbrados a lo constante, aunque lo constante nos desgaste. Nos cuesta aceptar que hay vínculos que existen solo por costumbre, no por conexión. Pero crecer emocionalmente no siempre requiere decisiones drásticas. A veces basta con hablar menos, escuchar más y permitirte sentir lo que emerge cuando todo se queda en silencio. En ese silencio es donde la verdad se muestra. Descubres qué relaciones se sostenían por miedo a estar solo y cuáles realmente nacían del deseo de compartir. Y cuando lo ves con claridad, el alma respira, porque entiendes que muchas veces confundiste compañía con evasión, que lo que llamabas estar acompañado era, en el fondo, un intento de no mirar el vacío interno. Un vacío que no se llena con personas, sino con presencia. Y no la presencia de otros, sino la tuya. Cuando empiezas a elegir el silencio no como castigo, sino como refugio, algo dentro de ti cambia. El ruido pierde su encanto. Ya no necesitas opinar en todo, ni responder de inmediato, ni estar disponible para todos. Empiezas a desear algo más profundo, estar disponible para ti. Conocí una vez a Julián, un hombre de 60 años que había pasado toda su vida rodeado de gente, familia, trabajo, amigos, compromisos, pero un día tras jubilarse descubrió que no sabía estar consigo mismo. El silencio de su casa lo aterraba. Pasó meses llenando ese vacío con televisión, con reuniones, con cualquier cosa que lo mantuviera ocupado, hasta que un día se cansó, apagó todo. Se sentó frente a la ventana y se permitió escuchar lo que su mente había estado gritando por años: no me conozco. Esa fue su transformación. No ocurrió en una terapia ni en un retiro, sino en un instante de honestidad brutal. A partir de ahí comenzó un proceso lento, pero real. Empezó a leer, a escribir, a caminar solo, no porque no quisiera compañía, sino porque aprendió a disfrutar la suya. Descubrió que no necesitaba llenar cada espacio con palabras y entendió que el silencio, lejos de ser enemigo, era el idioma de su propio renacimiento. Porque madurar emocionalmente no es acumular relaciones, sino aprender a no perderte en ellas. No es aislarte, sino encontrar una manera sana de estar contigo. El silencio no es vacío, es información pura. En él aparecen verdades que el ruido esconde. Te muestra tus dependencias, tus miedos, tus hábitos emocionales. Duele, sí, pero también libera. Cuando logras cruzar esa etapa, cuando ya no temes estar contigo mismo, todo cambia.
Dejas de aceptar vínculos que te drenan. Dejas de insistir donde no hay reciprocidad. Empiezas a elegir con calma, sin rabia ni dramatismo, porque entiendes que no todo lo que se va es pérdida. Hay cosas que se alejan porque ya cumplieron su función, y aferrarse a ellas solo retrasa lo inevitable. Y entonces ocurre algo hermoso. La soledad deja de ser castigo y se convierte en hogar. Te das cuenta de que no necesitas llenar tu tiempo con ruido para sentirte vivo. Empiezas a disfrutar los silencios, las pequeñas rutinas, el simple acto de estar en paz contigo. He visto a muchos hombres de más de 50 llegar a ese punto con miedo, pensando que si están solos es porque fallaron en algo. Pero la verdad es que no hay mayor signo de madurez que poder estar contigo sin sentirte incompleto. Esa es la prueba real, porque cuando logras sostenerte emocionalmente, ya no buscas a otros por necesidad, sino por elección. Ya no aceptas cualquier compañía, sino solo aquella que suma, y esa diferencia lo cambia todo. Te libera del miedo, del apego y de la idea de que necesitas a alguien para sentirte pleno. A veces la vida te quita lo que no te atreves a soltar, y en ese acto, aunque duela, te devuelve a ti mismo. Esa es la paradoja del crecimiento. Para encontrarte, primero tienes que perder a muchos, pero cuando te encuentras, entiendes que estar solo no es una falta, es una forma de estar completo. A veces vivimos con la idea equivocada de que alguien vendrá a completarnos, como si la vida estuviera esperando a que llegue la persona correcta para darnos sentido. Pero lo cierto es que ningún amor, por más intenso que parezca, puede llenar un espacio que nos pertenece habitar desde dentro. No se trata de independencia absoluta ni de una autosuficiencia fría. Se trata de madurez, de comprender que nadie puede respirar por ti, ni sostenerte emocionalmente sin que tú participes de ese equilibrio. He conocido a muchas personas que rodeadas de cariño se sienten profundamente solas, y no porque les falte compañía, sino porque han delegado su bienestar a los demás. Esperan que otro los calme, los consuele, los confirme, pero cuando uno pone su felicidad en manos ajenas, termina convertido en rehén de lo que el otro decida dar o quitar. Y eso, aunque parezca amor, es una forma silenciosa de esclavitud emocional. Hay una verdad que todos deberíamos recordarnos cada tanto, no como una frase bonita, sino como una responsabilidad interior. Nadie está obligado a hacerte feliz. Nadie tiene la tarea de curar tus heridas ni de validar tu existencia. Si compartes tu vida con alguien, que sea por elección, no por necesidad. Que sea porque las almas se reconocen, no porque el miedo al silencio te empuje a aferrarte. Porque lo que nace del vacío termina rompiéndose con la misma facilidad con la que fue idealizado. A veces, el mayor gesto de amor hacia otra persona es no depender de ella. Es amarla sin convertirla en tu refugio. Aunque suene extraño, eso es lo más humano que existe, amar desde la libertad. Cuando dejas de necesitar de verdad al otro, las relaciones cambian de tono. Ya no hay exigencias disfrazadas de afecto ni reclamos escondidos detrás del cariño. No hay esa ansiedad por ser comprendido todo el tiempo. Aparece algo más maduro, la presencia, el respeto, el simple placer de compartir sin poseer. Pero para llegar ahí hay que pasar por el trabajo más difícil, quedarse a solas con uno mismo sin intentar escapar. Y eso, aunque suene fácil, es un desafío profundo, porque significa desarmar todo un sistema emocional que aprendimos desde niños, buscar afuera lo que nos falta adentro. Implica renunciar a los anestésicos habituales, la distracción, el ruido, el otro, y atreverse a mirar lo que el silencio tiene para mostrar. Recuerdo el caso de Ernesto, un hombre de 58 años que llegó a mi consulta con una tristeza que no sabía nombrar. Había tenido una vida estable, una pareja duradera, hijos, amigos, pero algo dentro de él se sentía hueco.
Cuando se quedó solo después de un divorcio, descubrió que no sabía quién era sin la mirada de los demás. Pasó noches enteras queriendo llenar el vacío con conversaciones, con televisión, con lo que fuera, hasta que un día se cansó de huir. Decidió enfrentar su soledad, sin disfraces. Los primeros meses fueron duros. Enfrentó heridas que creía cerradas, miedos antiguos, recuerdos que dolían, pero con el tiempo empezó a notar algo nuevo, una serenidad que no dependía de nadie. No era euforia, no era alegría explosiva, era calma, una calma que venía de saberse suficiente, aunque el mundo estuviera en silencio. Esa es la verdadera revolución, no la que se grita, sino la que se respira. Cuando descubres ese centro interior, entiendes que la compañía más importante no viene de afuera, sino de ti mismo. Que la verdadera plenitud no depende de tener a alguien al lado, sino de poder estar contigo sin sentir que falta algo. Y cuando eso sucede, comienzas a mirar tus relaciones con otros ojos. Te das cuenta de que algunas ya no te sostienen, aunque aún haya cariño. No es desamor, es evolución. Es como si los espacios compartidos se volvieran demasiado pequeños, las conversaciones demasiado repetidas, los encuentros demasiado vacíos. Ya no hay resonancia. Ahí aparece una pregunta silenciosa. ¿Debo seguir por lealtad al pasado o detenerme por respeto a lo que soy ahora? No hay manual para eso. Pero hay señales que no se pueden ignorar. La falta de reciprocidad, la sensación de estar sosteniendo algo que ya no respira. Muchos vínculos pertenecen a versiones antiguas de nosotros, a épocas en las que necesitábamos aprobación, distracción o ruido para no escuchar lo que dolía. Y cuando cambiamos, esas relaciones quedan fuera de ritmo, no porque estén mal, sino porque ya no encajan con el presente. Aferrarse a lo que ya cumplió su ciclo solo prolonga el desgaste. Fingir que todo sigue igual es más cómodo, sí, pero también más caro emocionalmente. Mantener vínculos que ya no nutren es como dejar muebles viejos en casa. Ocupan espacio, acumulan polvo y no te dejan respirar. A veces hay que vaciar, aunque duela, no por frialdad, sino por coherencia. Porque mientras sigas sosteniendo lo que ya terminó, no habrá espacio para lo nuevo. Y lo nuevo no siempre significa otra persona. Muchas veces significa otra versión de ti mismo. La vida no se lleva a la gente por crueldad. Se lleva lo que ya no está alineado contigo, porque cambiaste, porque maduraste, porque ahora buscas algo más auténtico, más tranquilo, más real. Esa transición duele, pero también te cura, te devuelve a ti. Y si tienes que quedarte solo por un tiempo, no lo veas como un fracaso. A veces, la soledad no llega para castigarte, sino para prepararte, para recordarte que lo que realmente estás buscando no es amor, es paz. Cuando comienzas a cuidar lo que dejas entrar a tu mundo emocional, algo en ti se vuelve más selectivo, más consciente. Ese filtro no es orgullo ni frialdad, es respeto. Respeto por ti mismo, por tu historia, por la paz que tanto te costó construir. Hay un punto en el camino en que la claridad se intensifica, pero también la soledad. No porque te hayan excluido, sino porque ya no estás dispuesto a participar en ciertos juegos afectivos que antes parecían naturales. Ya no te interesa el drama, ni las conversaciones que solo giran en torno al ego, ni la necesidad de estar disponible para todos. Sin darte cuenta, has aprendido a retirarte con calma, a guardar silencio sin resentimiento. Elegiste el descanso emocional sobre la obligación de pertenecer, y aunque al principio parezca una renuncia, en realidad es una conquista. La soledad empieza entonces a tener otro rostro. Ya no es ese agujero incómodo que intentabas llenar con distracciones o mensajes que no llegaban. Se convierte en un espacio sagrado donde por fin puedes respirar sin el ruido del mundo. Pero llegar ahí no es sencillo. Nadie nos enseña a estar a solas sin sentirnos vacíos. Hay que desaprenderlo. Al principio cuesta,
El impulso de regresar a lo conocido es fuerte. La mente repite, escríbele, búscalo, reconecta, pero en el fondo sabes que no lo haces por deseo, sino por miedo. Y cada vez que cedes a ese impulso, una parte de ti se apaga un poco, porque reconoces que estás traicionando tu propio proceso. No lo haces por amor, sino por costumbre. Permanecer contigo mismo sin buscar escape es un trabajo silencioso, profundo y sí, a veces solitario, pero es el único que realmente transforma. No hay crecimiento sin retiro, no hay claridad sin pausa. No se trata de alejarte por miedo, sino de darte el tiempo necesario para entender tu propio mapa interior. Si no sabes dónde estás, cualquier relación se convierte en distracción. Y en esta etapa de la vida, distraerse tiene precio. Se paga con energía, con serenidad, con coherencia. Estar bien contigo no significa sentirte feliz cada día. Significa poder sostenerte incluso en tus días más turbios sin necesitar que alguien venga a rescatarte. Significa mirarte sin juicio, caminar sin compañía y no sentir que te falta algo por eso. También implica dejar de pedir amor disfrazado de atención, de confundir validación con afecto, de esperar que alguien más venga a escribir la parte de tu historia que solo tú puedes completar. Cuando logras sostener tu presencia interna, cambia la forma en que te relacionas con los demás. Ya no respondes automáticamente a cualquier energía que se acerque. Aprendes a cuidar tu tiempo, tu espacio, tu silencio. Ser selectivo no es exigente, es autocuidado. Ya no entregas tu paz a la primera demanda afectiva que aparece. Y aunque algunos lo interpreten como distancia, es madurez. No estás rechazando al otro, te estás eligiendo a ti, no por egoísmo, sino por amor propio bien entendido. Ese que no grita, no suplica, no exige. Es el amor tranquilo que se demuestra quedándote contigo incluso cuando todo parece derrumbarse. Con el tiempo, descubres que no todo lo que se va necesita volver. Hay pérdidas que no son castigos, sino limpiezas naturales del alma. No todo lo que permanece lo hace desde el cariño. Muchas veces lo hace desde la costumbre, desde la necesidad o desde un miedo mutuo a quedarse solo. Y cuando te das cuenta de eso, sientes algo extraño, una mezcla de alivio y nostalgia. Te preguntas por qué, si estás haciendo las cosas bien, te sientes más solo que antes. La respuesta no es fácil, pero suele ser esta, porque estás dejando de alimentarte del ruido y comenzando a nutrirte del silencio. Ese cambio, aunque saludable, requiere tiempo para asentarse. Conocí a Héctor, un hombre de 62 años que, después de una vida entera viviendo para los demás, decidió un día detenerse. Me contó que una mañana despertó y sintió que nada tenía sentido, aunque no había ningún problema concreto. Simplemente su alma estaba cansada de sostener vínculos por compromiso. Esa misma semana dejó de responder mensajes que no le nacían, de asistir a reuniones que no lo llenaban y comenzó a caminar solo por el parque cada día al amanecer. Al principio sintió culpa, extrañaba incluso lo que lo agotaba, pero a medida que pasaban los días, algo cambió. Empezó a disfrutar del sonido de sus propios pasos, del aire en el rostro, del silencio que antes lo asustaba. Se dio cuenta de que no había perdido compañía, sino ruido, y en ese silencio descubrió algo que llevaba décadas buscando, su propia voz. Eso es lo que pasa cuando uno se queda consigo mismo el tiempo suficiente. Lo que antes parecía vacío se convierte en espacio, espacio para respirar, para crear, para sentir sin máscaras. Lo que antes dolía se vuelve comprensión, y lo que antes llamabas soledad se transforma en hogar. Porque al final, no todo lo que acompaña suma y no todo lo que se aleja resta. Lo importante no es cuántos se quedan contigo, sino cuántas veces tú decides no abandonarte. Lo que antes interpretabas como abandono empieza a transformarse en quietud.
no porque el dolor desaparezca, sino porque pierde el poder que tenía sobre ti. De pronto, el silencio deja de ser un castigo. Ya no te asusta, no te presiona, no te exige explicaciones. Puedes pasar horas sin hablar, sin justificarte, sin tener que demostrar quién eres ni por qué te sientes como te sientes. Y esa simple posibilidad es profundamente sanadora, porque muchas veces no nos cansa lo que sentimos, sino la obligación de tener que explicarlo todo. Explicarlo para que no nos malinterpreten, para que no nos juzguen, para que nos comprendan. Pero cuando por fin logras estar en silencio, sin sentirte ausente del mundo, te das cuenta de que has llegado a un punto de madurez interior que ya no necesita testigos. La soledad, entonces, deja de ser un estado transitorio y se convierte en un territorio habitable. No es una prisión, es un espacio de calma, un lugar donde reorganizas tus emociones, tus prioridades, tus límites. No se trata de renunciar al amor ni a los vínculos significativos. Al contrario, se trata de poder llegar a ellos desde un lugar más limpio, más consciente, más en paz. Porque si te acercas a otro desde el miedo a estar solo, ya estás comprometiendo tu libertad. Si te relacionas buscando escapar de ti, inevitablemente vas a trasladar ese vacío al otro. Y eso, aunque parezca amor, es una forma disfrazada de dependencia. Aprender a estar solo es, en realidad, una cuestión de ética emocional. Es prometerte que nunca vas a traicionarte por miedo al silencio. Es un pacto íntimo contigo mismo, un compromiso de respeto, de no entregarte a cualquier historia solo por sentirte acompañado. Y aunque eso implique atravesar etapas de soledad, también te garantiza que cuando alguien llegue, tú ya estarás completo. Lo más interesante es cómo este proceso cambia la manera en que miras la vida. El filtro ya no es la necesidad de pertenecer, sino la búsqueda de autenticidad. Lo que antes parecía normal, ahora te resulta forzado. Lo que tolerabas sin pensar, ahora se vuelve inaceptable. Lugares, personas, conversaciones, nada encaja igual. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no eres el mismo que lo observaba. Te das cuenta de que durante años actuaste más para ser aceptado que para ser tú, que evitabas el silencio porque no sabías qué hacer con él, que muchas de tus relaciones eran una forma elegante de no sentirte al margen. Pero un día descubres que ese margen que tanto temías se volvió tu centro. Desde ahí empiezas a reconstruir tu vida con más calma. Las conversaciones que antes te entretenían ahora te resultan vacías. Los ambientes sociales que antes te entusiasmaban ahora te dejan una sensación de desconexión sutil. Y aunque no sepas explicarlo, lo sientes en el cuerpo. Es una especie de cansancio emocional que aparece cada vez que intentas encajar donde ya no perteneces. Y lo curioso es que no siempre los demás cambian. Eres tú quien ya no está dispuesto a negociar su paz por un poco de aceptación. Eres tú quien ya no quiere sostener vínculos que no nacen del alma. Y ese punto, ese cruce entre lo que dejas atrás y lo que aún no ha llegado, puede ser confuso. Es un territorio intermedio, una tierra emocional sin nombre. Ahí muchos se desesperan. Quieren correr hacia algo, cualquier cosa, solo para no sentir el vacío. Vuelven a relaciones que ya habían soltado, se distraen con lo superficial, buscan ruido para no sentir la pausa, pero esa pausa, incómoda y silenciosa, es necesaria. Es el lugar donde comienza a nacer el nuevo tú, el que ya no se define por aprobación externa, sino por la claridad de su propia presencia. En ese espacio aprendes a elegir distinto. Ya no te impresiona lo aparente, lo popular, lo inmediato. Buscas lo profundo, lo simple, lo coherente. Puede que tus vínculos se reduzcan, pero su valor aumenta, porque dejas de aceptar relaciones que te fragmentan y comienzas a permitir solo aquellas que te reflejan sin adornos. Ya no tienes prisa, ya no buscas, aprendes a esperar. Y en esa espera te das cuenta de algo revelador.
La soledad que tanto temías no era castigo, era preparación. Era el tiempo que necesitabas para reconstruirte desde dentro. Y cuando llegas a ese punto, no hay ansiedad, no hay urgencia, no hay miedo, solo hay presencia. Una nueva manera de estar en el mundo, más silenciosa, más serena, más real. Ya no sientes que tienes que demostrar nada. Ya no compites, no corres, no te disfrazas, simplemente eres. Y cuando alguien llega a tu vida en esa etapa, no viene a completarte, sino a acompañarte. No llega a llenar vacíos, sino a compartir abundancia. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Porque el amor que nace desde la calma no pide, no exige, no duele, solo está. Te basta con existir. Y aunque suene sencillo, llegar a ese punto es una de las mayores conquistas del alma. Porque cuando logras simplemente ser, sin máscaras, sin urgencias, sin miedo, todo lo demás se ordena solo. Puedes mirar a alguien a los ojos sin sentir la necesidad de agradar. Puedes caminar en silencio sin sentirte incompleto. Puedes compartir tu vida sin esperar que te validen. Desde esa serenidad, el mundo no se vuelve más fácil, pero sí más honesto. Los días son más tranquilos, aunque no menos profundos. Hay menos ruido, pero más sentido. Empiezas a descubrir que no necesitas explicarlo todo, que hay pensamientos que deben quedarse dentro y emociones que solo se comprenden si se viven sin palabras. Aprendes que el silencio no es ausencia de vida, sino su forma más pura. Dejas de temerle a los espacios vacíos, a los ecos de ti mismo, a la falta de estímulos. Comprendes que el valor de lo que sientes no está en su intensidad, sino en lo que te revela sobre quién eres realmente. Y cuando alcanzas ese estado de calma contigo, llega un tipo de descanso que no se consigue durmiendo, un descanso del alma. Ya no finges interés, ya no respondes por obligación, ya no estás disponible para todo el mundo, porque entendiste que no puedes cuidar a todos sin descuidarte a ti. Te vuelves selectivo, no por arrogancia, sino por amor propio. Ese amor silencioso que no necesita anunciarse, pero que se nota en tu paz, en tu manera de mirar, en tu forma de estar. Empiezas a reconocerte como alguien que no se traiciona por miedo a quedarse solo. Descubres que el cariño real no se mide por la cantidad de presencia, sino por la calidad de la sinceridad. Esta paz que has encontrado no se publica ni se celebra, pero transforma. Ya no caes en los viejos hábitos de darlo todo sin recibir nada, ni te dejas atrapar por promesas vacías. Sabes que la conexión auténtica no necesita adornos, es tranquila, sin esfuerzo, sin espectáculo. Aprendes a esperar, a observar, a responder solo cuando tus palabras nacen del respeto hacia ti mismo. Es una forma nueva de habitar el mundo, nacida del silencio y de la decisión de no huir más. Cada paso de este proceso te ha llevado a una comprensión más profunda, que el verdadero crecimiento no viene de conseguir más, sino de necesitar menos, menos validación, menos atención, menos ruido. Has renunciado a vínculos que ya no te representaban, y aunque dolió, fue un acto de fidelidad hacia tu propio camino. Ya no reaccionas ante la ausencia con miedo, sino con gratitud. La entiendes como espacio, espacio para respirar, para elegir, para recomenzar. Sabes que quien realmente puede acompañarte no es quien llena tus vacíos con palabras, sino quien respeta tu silencio sin interrumpirlo, porque el amor maduro no irrumpe, no exige, no invade, llega, acompaña y se queda sin hacer ruido. No intenta completar lo que ya está completo. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Ya no esperas que algo ocurra afuera para sentirte bien, porque encontraste adentro lo que antes buscabas desesperadamente en los demás. Aceptas que hay cosas que no volverán y que algunas personas solo fueron capítulos, no finales. Aceptas que ciertos vacíos no necesitan ser llenados, sino comprendidos.
y descubres que aceptar no es rendirse, es madurar. Es mirar la vida sin el filtro de la carencia y entender que todo tiene su ciclo. A esta altura del camino ya no necesitas que te vean, te entiendan o te aplaudan. Has hecho el trabajo más importante, aprender a estar contigo en silencio y no sentirte solo. Calmar tus pensamientos sin distraerte, sostener tus emociones sin huir, decidir por ti sin pedir permiso. Y desde ahí, cualquier vínculo que llegue lo hace en otro nivel, con otra luz, con otra profundidad. Ya no buscas quien te rescate, no necesitas quien te repare, solo deseas compartir desde un lugar sincero, sin estrategias, sin apariencias, y si nadie llega, no pasa nada, porque sabes que no estás incompleto. Has aprendido a disfrutar de tu propia presencia, y eso, en esta vida, es libertad pura. No es indiferencia, es conciencia. Los afectos que das ahora son más serenos, más claros, más elegidos. Ya no se entregan por necesidad, sino por coherencia. Ya no estás disponible para cualquiera que te ofrezca atención pasajera. Has aprendido a diferenciar entre compañía y distracción, entre amor y apego, entre cuidado y control. Y esa diferencia tan sutil y tan poderosa es la frontera entre perderte y encontrarte, porque cada vez que aceptas menos de lo que mereces, te estás abandonando. Y tú ya no estás dispuesto a hacerlo, porque por fin entiendes que la paz no se busca, se construye y empieza contigo. Y en esta nueva etapa, el pacto contigo ya no se rompe. Tu mirada también cambia. Ves con nitidez los lugares donde ya no quieres estar, las conversaciones que ya no te suman, los vínculos que dejaron de tener sentido. Y aunque esa claridad duela a veces, también es una forma de libertad. Ya no necesitas justificarte ni dar explicaciones por tus distancias. Quien esté en sintonía contigo se quedará. Quien no, se irá sin ruido, sin drama, sin reproches, porque aprendiste que la afinidad no se negocia, o fluye, o se honra desde la distancia. Ahora habitas un modo distinto de estar. Las cosas simples recobran su valor. Un café en silencio, un paseo sin destino, una tarde sin planes. Ya no tienes que estar haciendo para sentirte vivo. Estás aquí, y eso basta. La presencia, esa que antes parecía tan difícil de sostener, se convierte en tu hogar. Has dejado de correr detrás de lo que se desmorona. Soltaste la idea de que el amor tiene que doler para ser verdadero. Entendiste que estar bien contigo no es el final del camino, es el punto donde todo comienza a tener sentido. Y entonces descubres algo. La soledad nunca fue enemiga. No vino a castigarte ni a mostrarte lo que te faltaba. Vino a enseñarte a verte. Fue una maestra silenciosa, paciente, que te esperó mientras tú llenabas tu vida de ruido y distracción. Y cuando volviste, seguía ahí, intacta, lista para revelarte lo que tanto habías evitado mirar, que todo lo que buscabas afuera ya vivía dentro de ti, que no estabas roto, solo desenfocado, que tu valor no dependía de ser elegido, sino de aprender a elegirte. Estar bien en soledad no significa cerrar las puertas al amor. Significa que si el amor llega, no será un refugio, sino un reflejo, que no te salvará, te acompañará, que podrás mirarlo sin miedo y decir, no te necesito, pero te elijo. Ese es el amor maduro, libre de exigencias, de miedo y de manipulación emocional. El encuentro entre dos personas completas, no entre dos mitades que buscan tapar sus huecos. Y si nadie llega, también está bien, porque tu vida ya no depende de la espera. Has aprendido a disfrutar tus silencios, tu ritmo, tu compañía. Ya no necesitas que te nombren para existir. Ya no esperas que te confirmen. Has aprendido a estar contigo como antes solo sabías estar con otros. Y eso es un renacimiento, una nueva forma de mirar el mundo sin la urgencia de encajar, sin el peso de pertenecer, sin la necesidad de ser protagonista de una historia escrita por otros.
Este estado no nace de teorías ni de frases bonitas, nace del coraje. Coraje para decir no, para cerrar ciclos sin rencor, para soltar vínculos que ya no te representan, para quedarte en silencio mientras todos gritan, para caminar solo sin pedir disculpas por hacerlo. Coraje para mirarte sin adornos, sin máscaras, sin justificaciones. Porque solo desde esa mirada limpia, aunque duela, nace la transformación real. Y al final, cuando todo se acomoda, entiendes, no necesitabas tanto como creías. Que la fuerza más grande siempre estuvo en tu capacidad de sostenerte, incluso en medio del caos. Que el amor más importante no fue el que diste ni el que esperaste, sino el que aprendiste a tenerte. Y descubres que la soledad nunca te rompió. Te reveló. No era el final, era el comienzo de una nueva forma de estar vivo.